su propio hogar. Tenemos que trazar una línea de austeridad para lo que viene. Muchos de los que estamos hoy acá somos unos privilegiados, sí. Hemos tenido acceso a recursos y a oportunidades que muchos argentinos no tuvieron. Por eso tenemos que demostrar qué vamos a hacer. Tenemos que dar el ejemplo. Y sabemos que no hay nada más potente que dar el ejemplo. Las reformas en las que tenemos que avanzar exigen que cada uno tenga que ceder un poco, empezando por los que tienen más privilegios. Porque en el camino del gradualismo hay quienes no pueden esperar. Hay cambios que tenemos que hacer lo más rápido posible para que los argentinos salgan de la pobreza y para que la clase media pueda crecer. Ya vimos que no sirvieron los atajos. Ya vimos dónde nos llevaron las avivadas. Queremos acabar con los privilegios que salvan a unos pocos, mientras tantos argentinos padecen la pobreza y la desigualdad. Estoy acá pidiéndoles que todos hagamos nuestro aporte. Es la forma de sacar este país adelante cuanto antes. El único rival que tenemos son los problemas de los argentinos. Y nuestro único desafío es superar la resignación y el miedo. Muchos dicen que esta propuesta de país ordenado le falta épica. No estoy de acuerdo. Realmente no estoy de acuerdo. ¿Qué aventura más excitante que hacer que una comunidad se desarrolle más allá de los límites que creía tener? ¿Qué aventura más épica que la de un nuevo desarrollo basado en consensos básicos, deseados por todos? Eso es aventura. La aventura de cambiar, de mejorar todo lo mejorable. Eso provoca entusiasmo y nos desafía a tomar las riendas con nuestras propias manos. Vivamos esa sana rebeldía de querer más y saber que es posible, que está en nosotros lograrlo. Sé que comparten mi visión, que es una esperanza compartida, pero no una esperanza quieta. Es una convicción que nos impulsa a dar nuevos pasos, cada vez más consistentes, para acercarnos a una Argentina posible y maravillosa, sin distinciones ni privilegios, con oportunidades para todos. Sin distinciones ni privilegios, pero con oportunidades para todos. Muchas gracias a todos. Bueno, hablaba de privilegios. A cada uno de ustedes la pregunta obligada: ¿a quién se refería? ¿Cuáles son los privilegios? ¿Y cuáles son las oportunidades de las que habla el presidente Mauricio Macri? Lipovetsky, le toca a usted. Bueno, la verdad que es brillante el discurso del presidente. No comparten las caras. Lo hubiera aplaudido yo también, si hubiera podido ahora. Hágalo, siéntase libre. No, pero... Digamos, los que estaban despiertos también, sí. Sí, bueno, seguro. No, los que estaban ahí en el CCK estaban todos despiertos. Pero bueno, no, más allá de eso, y volviendo al tema de los privilegios, lo primero que uno piensa cuando vamos a lo que vos cuando planteaste primero el tema, que es las jubilaciones de privilegio. La verdad que yo pienso en la Argentina, ¿cómo puede ser que todavía haya jubilaciones de privilegio? Digamos, ¿qué pasó durante los gobiernos anteriores que gobernaron este país, por lo menos del retorno a la democracia, que no modificaron esta situación? En un país donde tenemos 12 millones de pobres, ¿cómo puede ser que haya gente que por haber tenido un cargo determinado, 2 años, 3 años, hoy tenga una jubilación de privilegio millonaria? Hoy apareció el caso de Zaffaroni, 300 y pico de mil pesos por mes de jubilación de privilegio. Es un solo caso, ¿no? Hay montones de más menos, pero la verdad es realmente una provocación al resto del pueblo argentino que hoy existan las jubilaciones de privilegio. Hay que trabajar para eliminarlas. Me parece que es una
una cosa que no puede permanecer. Por supuesto que los derechos adquiridos hay que respetarlos, lamentablemente. Yo creo que esto que planteó el presidente tendría que haber sido resuelto mucho tiempo antes, pero bueno, lamentablemente los gobiernos anteriores no lo hicieron, y ahora nos toca a nosotros justamente asumir ese compromiso de terminar con ese tipo de privilegios. Y después, por supuesto, con respecto a las oportunidades, y la única manera de que Argentina sea una tierra de oportunidades es que logremos crecimiento y logramos concretar las reformas estructurales que estamos pensando. Por eso la reforma impositiva es tan importante, y por eso es importante generar inversiones que generen empleo genuino. En la Argentina, 1 de cada 3 trabajadores está en negro desde por lo menos del año 2002. Antes era peor todavía, justo producto de la crisis. Es decir, hay 1/3 de los trabajadores que no tienen ni obra social, ni seguro de riesgo del trabajo, ni aportes jubilatorios, ni cobra su sueldo a través de un depósito bancario, como corresponde en las cuentas sueldo. Eso significa que tenga que ir, como decía Daniel, a pedir un crédito cuando lo necesita al prestamista, al usurero del barrio. Eso es lo que hay que resolver, lo primero que hay que resolver. ¿Cómo puede ser que durante todo este último, desde el 2002 hasta ahora, nadie lo haya podido resolver? No lo resolvió porque no quiso, porque no pudo o porque no supo. Ese es uno de los ejes que hay que trabajar. Promover que terminemos con el empleo negro en la Argentina. Porque la mayor flexibilización laboral es el empleo negro. Es el trabajador que no tiene incrementos salariales por paritarias, que no tiene sindicato y que por supuesto está expuesto a que no tenga ningún tipo al trabajo precarizado. Por lo tanto, es el punto a resolver, y ese es el principal punto a corregir en los próximos tiempos. Juan Cabandier. Oportunidades y privilegiados, ¿quiénes serían? Yo me gustaría seguir en la línea de continuidad de Daniel Lipovetsky, porque él decía de los trabajadores en negro, ¿no? El actual titular de la Secretaría o del área de agroindustria y también titular de la sociedad rural, Echeverre, hace poco tiempo, meses, se descubrió que tenía personas trabajando en su campo hacinadas, con trata laboral, personas viviendo en condiciones inhumanas, ¿no? Y es actual titular de la sociedad rural y además también del área de agroindustria del Gobierno Nacional. Indudablemente es un problema el trabajo en negro, y bueno, hay que combatirlo. No solamente depende de la voluntad del Estado, sino también de los empresarios o los empleadores, ¿no? Tanto aquel que tiene una trabajadora doméstica en su casa, que ojalá que todos los que se llenan la boca hablando del trabajo precario tengan si tienen una trabajadora doméstica en su casa, la tengan en blanco, le paguen vacaciones, le paguen aguinaldo. Y también, obviamente, es responsabilidad de los empresarios, por supuesto. Nosotros, cuando fuimos gobierno, implementamos mecanismos muy interesantes, como por ejemplo investigaciones de la AFIP contra la trata laboral, a campos, sector agropecuario, y varios amigos del presidente tenían este problema, que tenían personas hacinadas en sus lugares, como el caso de Echeverre, el caso también de un yerbatal en Misiones, no me acuerdo el nombre de... Bueno, uno de los presidentes en aquellos momentos tan trágicos de Argentina después del 19 y 20. Ramón Porta. Ramón Porta, exactamente. Y en cuanto a los privilegios, sí, comparto, ¿no? Yo creo que también el gobierno va a utilizar, como hoy apareció en varios medios, la figura de Zaffaroni, que no sé decir a ciencia cierta si ese es el número, de cómo está compuesto, pero obviamente que uno no quiere privilegios para nadie. No quiere privilegios, pero digamos, es la excusa, Zaffaroni es la excusa para que la gente ponga la atención en eso y no en que la próxima jubilación del ejercicio 2018, o sea, el año que viene, los jubilados van a cobrar 20% menos, ¿no? Y son 6,5 millones, ¿no? Es Zaffaroni contra 6,5 millones. La lógica del gobierno es que todo apunte hacia Zaffaroni y no hacia los que 6,5 millones menos que va a cobrar jubilaciones. Pero me parece que cuando el presidente habla de privilegios, bueno, yo calculo que está hablando de los que se quisieron condonar la deuda de su empresa, como por ejemplo el presidente cuando quiso condonar una deuda de 70.000 millones de pesos que debía Correo Argentino, la empresa de Sockman, la empresa de su grupo familiar. Creo que esos privilegios hay que cortar los privilegios de los tenedores de Levax, ¿no? Que no generan nada para la Argentina,
¿no? Porque es plata que podía estar en la producción y generar trabajo, plata en la timba financiera, se llevan millones y millones. De hecho, la cantidad de Levax es mayor al circulante que tiene nuestra economía. Entonces, realmente esos son los privilegiados de la Argentina. Entre otros tantos, ¿no? Digo, por supuesto. Daniel Arroyo. Yo pensando en privilegios, oportunidades, vos hoy pasaste el mensaje de Alfonsín primero, sí, claro, que hablaba de economía y guerra, y él dijo, acá tienen que poner más lo que más tienen. Sí. El mensaje del presidente actual es, no, acá tienen que poner todos. Ahora, yo acá distinguiría hechos de promesas. Es un hecho que si esta reforma avanza, los jubilados van a poner, porque van a tener menos ingresos. Es un hecho que los que tienen planes sociales, asignación universal por hijo, pensiones, van a poner, pues si tocas la movilidad, van a ganar menos. Es un hecho que si avanza la reforma laboral, los trabajadores van a estar peor. Es una promesa que el resto va a poner, porque le bajan los aportes patronales, porque hace una serie de cuestiones que se supone que si la economía crece y entonces van a tomar trabajo, van a venir inversiones y entonces resulta que. O sea, yo lo que veo básicamente es un esquema muy desequilibrado. Un esquema en donde queda claro que ponen los que están más complicados, los que trabajan, los jubilados, los que tienen planes sociales, y el supuesto mito de que cuando esto sea barato contratar gente, van a empezar en serio a ser competitivos las empresas, van a funcionar. ¿Cómo creo que termina yo? ¿O cómo suelen pasar estas cosas? Que lo van a correr al gobierno por derecha, que va a hacer estos ajustes, que no van a venir las inversiones y alguien le va a decir no, porque no hicieron, porque hicieron gradualismo, tiene que ajustar más. No, porque tienen que hacer tal cosa, porque no alcanza con la movilidad jubilatoria, sino tal cosa. La historia argentina es que estos gobiernos que hacen esto, alguien viene a explicar que no fue suficiente, que alguien recordará que en los 90 se decía, ¿por qué si hicimos todo lo que había que hacer no crece esto? Y pues somos como un alcohólico que tiene tantas dificultades, tenemos que demostrar más. Mi impresión es que acá van a poner los que menos tienen, al gobierno esto no le va a funcionar, alguien va a explicar que faltan más restricciones y vamos a ir ajuste sobre ajuste, metiéndonos en un lío importante. Ramal. Esta parte del discurso de Macri es muy interesante, pero por un motivo. Esto de terminar con los privilegios, se lo escuchábamos también al gobierno anterior. O sea, acá en este país hay que tratar de terminar con los privilegiados. Ahora, tanto este gobierno como el anterior, cuando hablan de terminar con los privilegios, se refieren a los grupos mineros que no pagan impuestos, se refieren a las empresas de gas a los cuales este gobierno les dio el privilegio de cobrar 3 veces lo que vale el gas en el mercado internacional. No. A lo que se refieren es a lo siguiente. Ellos llaman poner fin a los privilegios a nivelar hacia abajo a la clase trabajadora argentina. ¿Privilegiado quién sería? Un colectivero que, por ejemplo, si paga impuesto a las ganancias, ahora tiene que pagar más impuesto a las ganancias. Y Cristina Kirchner decía lo mismo. Decía, acá hay privilegiados a los cuales hay que aplicarles un impuesto al salario. Por eso el gobierno anterior instituyó con tanta fuerza este impuesto al salario que ahora consolida el macrismo. Y la reforma laboral también es esto. Porque acá se habló, se dice, hay 1/3 de trabajadores que está precario, que está en negro y todo lo demás. ¿Cuál es la salida? La salida es elevar a ese 1/3 o más de trabajadores a las conquistas laborales que el trabajador argentino se supo ganar durante muchísimo tiempo. No. La respuesta del gobierno, ¿cuál es? Ya que hay 30% de trabajadores en negro, legalicemos el trabajo en negro. Es decir, permitamos que el monotributo sea ahora una figura legal, que el trabajo a tiempo parcial se pueda hacer normalmente, que en la tercerización la empresa que contrata a la subcontratada no se haga responsable de nada. Es decir, en vez de terminar con el trabajo precario del 1/3 de los trabajadores, precaricemos a los 2/3 que hoy todavía no está precario. Esa es la esencia de la reforma laboral argentina. Y esto es lo que dijo Macri acá. Hasta acá estamos haciendo la introducción del segundo tema de debate. Nosotros a las 23 en punto vamos a estar yendo a una pauta comercial obligada del canal, que es la danza de la fortuna. Espérela ahí, vamos a volver con el debate. ¿Cómo la va viendo Cicutini hasta acá? ¿Lo disfruta bien? El micrófono, ¿eh? Sí. No se olvidara, no tiene la vincha. Sí, interesante. Interesante porque aparte todos los que están acá van a tener que levantar la mano
o no en el Congreso. Es un anticipo de lo que Por puede eso es pasar. importante. Por eso decía que lo importante viene ahora. Porque ya vamos a ver si levantan o no y qué es lo que dice en el Congreso. ¿Cómo vienen viendo el debate desde ahí? Muy ¿Cómo bueno. lo siente? ¿Cómo lo vive usted que se dedica a esto? Yo los veo a todos muy aplomados en cada una de sus posturas. Ahora, no puedo ser ecuánime. No tenés que serlo, de opinar nomás. Digo, voy a ser ecuánime. A ver. A mí me parece que Daniel Arroyo la tiene muy clara. A mí me gustó mucho cómo expresó esa idea de la promesa y la realidad. Porque uno puede decir, bueno, la promesa está sobrevaluada, porque la realidad es esta y este. Bueno, pero no, ¿por qué? Me parece que él explicó claramente la distancia muy clara entre lo concreto inmediato versus la promesa puesta ya En el tiempo. en el tiempo. Yo la verdad, te soy sincero, cuando yo lo escuché a Macri en este pasaje, me puse en el lugar, esta te va a gustar, me puse en el lugar de un marciano. Soy un marciano que vengo y lo escucho a ese señor que se supone que es algo así como presidente de un país. Supongamos que los marcianos entienden esas cosas. Ya no te parece Y Borges. yo te digo, no, Borges no. Pero sabes que es un marciano que sabe mucho de historia. Ajá. Y entonces el marciano ve a Churchill, Sí. sangre, sudor y lágrimas. Sí. Y piensa que es un estadista. Y le gusta, lo voto. Ahora lo escucho a Arroyo, perdón, y me hace dudar, ¿eh? Soy marciano, pero no soy tonto. Entrás en duda. Entro en duda y le creo a Arroyo, porque me parece que una cosa es la razón intencional puesta ahí en la distancia, y me dijo una variante del sí se puede, pero escucho la campana de la racionalidad mesurada y me parece que me quedo con lo que dice Daniel Arroyo, que bueno, lo único que me dijo es que concretamente mañana tengo que pagar, y eso se supone que es para que esté mejor dentro de, Algún tiempo. no sé, algún tiempo indefinido. ¿Y las jubilaciones? ¿Hasta acá cómo ves el debate? Nada, lo que yo siento es que acá hay 4 partidos políticos, que los jubilados siempre tienen que ser el foco fuerte de todos, porque me parece que es el sector más vulnerable. Tema de privilegios, raro todo. ¿Por qué? Porque los privilegios que quedaron son pocos. Son ministros de la Corte, presidentes, uno que otro político. Lo que estamos hablando acá son de sistemas especiales de jubilación, que ese es otro tema que hay que ver. El que trabaja en la mina se tiene que jubilar antes. El que está en el taxi, hay que estar todo el día en el taxi. El que es camionero se tiene que jubilar también antes. Digo, ¿son ese tipo de privilegios o los privilegios como tienen los ministros de la Corte Suprema que cobran el 100%? Pero esto es una ley histórica. Una ley que se fue modificando y que quedaron ellos que cobran el 100% y los presidentes que cobran lo mismo que, digamos, los 330. No, es una barbaridad de montos que obviamente que eso hay que, digamos, que me parece bien que sea equitativo y que los jubilados no cobren 7.000 pesos. Volvemos al siempre, todos hablamos de lo mismo. Un jubilado que cobre 7.000 pesos, no podemos ponerlo en la misma línea que un tipo que cobre 300.000 pesos. Saquémoslo de la línea. Todos ustedes, el día de mañana en el Congreso, por favor, piensen en esa línea. Están hablando de 4 millones de personas que cobran 7.000 pesos. Todos tienen que ver cómo se puede esa franja mejorar. Si hay que sacarles a los que cobran 400.000 pesos, y bueno, regular. Pero no es solo eso, hay que generar empleo registrado para que sea sustentable. Porque todo el mundo habla, el sistema de jubilaciones no es sustentable. No es sustentable porque no hay trabajo en blanco. Es como el huevo y la gallina. Pero eso es un tema que el gobierno lo tiene que establecer. No es una cosa que mágicamente, y no es que porque saques 10 jubilaciones de privilegio van a tener todos, digamos, se va a cambiar el sistema jubilatorio. A ver, ahora que viene al Congreso un sistema totalmente distinto, que dicen que van a modificar el sistema jubilatorio, yo les pido a todos, porque nosotros los que defendemos a los jubilados piensen en que hay mucha gente que cobra 7.000 pesos y que no puede llegar ni al día 10. Y después veamos cómo podemos mejorar esa gente y después ver el resto. Eso es lo que, en mi humilde opinión, y me encanta que haya 4 personas que en la mayoría los nombraron nuestros jubilados, ¿no? ¿La están pasando bien los 4? Muy ¿Sí? bien, ¿Están muy bien. cómodos? Sí, muy bien. ¿Sí? Vamos a ir con el compromiso comercial del canal, vamos con la danza de la fortuna y volvemos con el debate en Crónica TV en 1+1+3 sobre la agenda del presidente. Ya venimos. Mi pueblo toca el
pero de otra manera. No lo toca cualquiera, hay que saber tocar. Mi pueblo toca el bombo, pero de otra manera. No lo toca cualquiera, hay que saber tocar. Se toca con orgullo de ser argentino. Mi pueblo toca el bombo para festejar. Le canto a mis mujeres, mi tierra, mi vino. Bueno, acá estamos de vuelta, gracias una vez más a la Danza de la Fortuna, que habrá hecho feliz a tanta gente. ¿Cómo la ves, Iku? Bien. Bien. ¿Nos metemos en el rumbo final del debate? Sí, sí, hay que escuchar a ellos. Hay que escuchar a ellos, le vamos a permitir a usted que abra de nuevo, pero vamos a ir de derecha a izquierda. Empezamos por Ramal, que usted pregunte sobre lo que acabamos de hablar, privilegios y oportunidades, que es lo que venimos desarrollando. Perfecto, le quería preguntar a Ramal si él opina que cuando se habla de privilegios, estamos hablando, como bien nos decía la especialista en temas previsionales, que muy poca gente, los miembros de la Corte, el presidente, si cuando se habla de privilegios también desde el gobierno se cree que hay que avanzar sobre los convenios, es decir, si la jubilación de un docente que se jubila antes es un privilegio. No, a ver, esta es la gran trampa que nos quieren meter. Miren, en materia de privilegios, yo quiero aclarar una cosa. El que llevó el debate al Congreso sobre las dietas de los diputados, que son 10 veces superiores a un salario mínimo, fue el Frente de Izquierda. No nos van a enseñar a nosotros a luchar contra los privilegios que los partidos que gobiernan el país o que gobernaron el país se autoadjudicaron a sí mismos. A nosotros no nos van a correr con privilegios. Pero lo que vos decís es muy cierto. Este tema de los privilegios es solamente un recurso, una coartada, para luego, en nombre de esto, atacar derechos laborales. Las conquistas laborales que existen con razones muy claras y hay otras que deberían existir y, por ejemplo, no están. Yo en la legislatura de la ciudad estoy llevando adelante una lucha muy intensa para que, por ejemplo, las enfermeras de la ciudad de Buenos Aires puedan tener una jornada laboral por trabajo insalubre de 6 horas y se puedan jubilar en forma anticipada. Esto no es un privilegio, esto corresponde con un trabajo terriblemente sacrificado. Entonces, acá efectivamente se está buscando la coartada, el recurso, para atacar conquistas laborales. Y esto los trabajadores creo que lo tienen que tener muy claro. Nora. No, pensaba un poco, hablando de eso, si en realidad no estábamos hablando de las especiales, ¿no? Un poco lo que decía ella, si no son las de privilegio. Pero a mí me quedó resonando, y le pregunto a Arroyo, el tema del privilegio en la justicia. Si no parecería la intención de tratar el tema justicia, que tiene que ver no solamente con las jubilaciones, sino también con ganancias, por ejemplo, que no pagan. Si no está apostado ahí, ¿cómo ustedes van a acompañar esto? Que hay que reformular la justicia y que hay privilegios en la justicia es muy evidente. Lo que planteó el presidente, que no puede ser que la justicia atienda hasta las 13 horas, es claro que eso no puede ser así. Tiene que pagar ganancias los jueces como tenemos todos, o sea, tiene que estar en el mismo sistema. O sea, nadie debería pagar ganancias, pero en este esquema los jueces no pueden estar exentos cuando el resto lo pagamos. Creo que hay que hacer un cambio profundo en la justicia. Ahí tengo una contradicción. Conceptualmente creo que hay que ir hacia ese lado. Pareciera que el presidente lo plantea, pero hasta ahora es como un trabajo muy fuerte de vínculo con la justicia. La justicia debe investigar al gobierno anterior, pero debe investigar en tiempo real al gobierno actual. Ambas cosas a la vez, me parece que hay un desequilibrio ahí, pero sí hay privilegios en la justicia que deberían terminarse. No es ese el problema central de la Argentina, y si avanza el gobierno, como se planteaba recién, en los convenios especiales que tienen que ver con distintos sectores, en realidad de vuelta se van a perder derechos y de vuelta vamos a ir al siglo XIX y no al siglo XXI. Señor Veronelli. Sí, yo le preguntaría a Juan, ¿es ético que una de las personas con más oportunidades y privilegios que debe tener el país hable de oportunidades y privilegios? Delante de un salón lleno de gente que ha tenido tantas oportunidades y privilegios. O es, digo, porque pareciera que la derecha se está haciendo cargo de nuestra moral y nuestra ética. No sé si es la gente con más currículum para hacerlo, pero a mí me suena raro escucharlo a Macri hablando de ética, de oportunidades y privilegios justo a él. Claro. Mira, yo soy de los que piensa que no hace falta que vos hayas tenido una dificultad
en tu economía o en tu vida como para tener sensibilidad sobre los que necesitan del Estado o la solidaridad. Me parece que en eso el pensamiento abstracto o la sensibilidad abstracta uno puede trabajarla y, digamos, en ese sentido yo no tengo un problema que el presidente sea de una familia multimillonaria, yo sí tengo un cuestionamiento a que lo que hace actualmente no tiene nada que ver con la ética que planteaba de los privilegios, porque yo decía antes en mi exposición que su familia son de los más beneficiados por su gestión, ¿no? Porque querer quitarse una deuda de la empresa de su padre o de la de él, que también forma parte, no es ético. El hermano del presidente blanqueó hace pocos días 600 millones de pesos y no estaba en su derecho a hacerlo. ¿Pero sabes por qué no estaba en su derecho? Porque el presidente, en la ley de blanqueos, sacó un decreto modificatorio de lo que se había votado en el Congreso para permitir que los familiares de las autoridades, o sea, de los funcionarios de gobierno, puedan blanquear también. Entonces, eso no es ético, porque además uno se pregunta, ¿y de dónde sacó la plata el hermano del presidente? Porque la tenía afuera, ¿no? ¿Fue bien habida? Está claro que no la declaró, porque no consta en su patrimonio. Entonces, eso a mí no me parece ético. Después, si él nació en una familia millonaria, y no me importa, porque yo creo que hay personas que pueden haber nacido en el mejor de los mundos, con todas las condiciones, pero tienen una sensibilidad que generan políticas para que la gente que menos tiene pueda vivir bien. Pero no es el caso de Macri. Bruno, te queda Lipovetsky. ¿Tiene que ser Lipovetsky? Tiene que ser Lipovetsky. Bueno, entonces el único que queda. Porque si no... Lipovetsky, ¿por qué piensa que el gobierno anterior no pudo eliminar las jubilaciones de privilegio ni hacer absolutamente nada al respecto que sea realmente resonante y ahora se pone en un lugar que pueden utilizar la palabra ética cuando la mitad de su gobierno está siendo imputado o procesado por hechos de corrupción? Bueno, no hizo nada porque no quiso hacer nada, claramente. Si vos gobernás 12 años y no resolvés ninguno de estos problemas, ni resolvés los problemas de los privilegios, ni los problemas de la pobreza en la Argentina, ni resolvés los problemas de la corrupción en la Argentina, todo lo contrario, te transformás en el gobierno más corrupto de la historia, donde hablar de quién fue el más privilegiado de la Argentina en los últimos 12 años. Y la verdad que muchos de los funcionarios del gobierno anterior, si uno ve los bolsos de López, ve los hoteles de Cristina, ve al secretario de Cristina que tiene 60 propiedades en Miami, ve a Lázaro Báez que tiene casi estancia media Patagonia, lo ve a Electroingeniería, y la realidad, esos fueron los verdaderos privilegiados de la Argentina en los últimos años. Y la verdad que, digamos, me parece que en ese punto hay que hacerse cargo, ¿no? Eso dijo el jefe de gabinete Marcos Peña cuando vino al Congreso en su momento. Hay que hacerse cargo de cuando tuviste la responsabilidad institucional de gobernar 12 años y no resolviste ninguno de estos problemas, ni quisiste hacerlo y los agravaste en muchos casos. Pero además de todo, me parece que hay un tema que uno cuando viene a estos debates tiene que tener cuidado cuando, y ya terminamos la campaña electoral, me parece que es un poco hablar de esto también, porque en definitiva hablar de que permanentemente este gobierno va a ser que quitar derechos, nos dijeron antes del debate que íbamos antes decían que íbamos por ejemplo, que íbamos a cobrar por la atención pública, por la salud pública, no ocurrió, un montón de cosas se dijeron antes de la elección y no se produjo. Entonces, me parece que la verdad que siempre el mismo, generar el miedo en la gente, me parece que es una situación que no ayuda, la gente no les cree más, por algo terminó votando, Cambiemos sacó 11 millones de votos. Porque la gente ya está cansada de que siempre sea el planteo de que se viene el apocalipsis y lo terrible, este gobierno va a ser un desastre y después realmente no ocurren las cosas. La gente ve, por ejemplo, un gobierno que hizo la reparación histórica, que decidió que los monotributistas cobran asignaciones familiares, cosa que no cobraban antes, que los trabajadores de temporada cobren asignaciones familiares que antes no hacían. Tomó un montón de medidas, luchó contra la corrupción, y votó una ley para que haya una figura de arrepentido en causa de corrupción, cosa que no había. Votó una ley, impulsó una ley para recuperar lo que se afanaron, para lo que se robaron, los miles de millones de dólares que se robaron. Pensemos solamente como una muestra que la hija de la expresidenta tenía en una caja de seguridad 5 millones de dólares. Solamente la hija en una caja de seguridad. Pensemos todo lo demás.
Pensemos en los bolsos de López. Entonces la gente está cansada de eso. La gente, como diría el general, la única verdad es la realidad. Y la realidad es que quien gobernó durante tanto tiempo usó los fondos públicos, usó el gobierno para enriquecerse y no para resolver los problemas de los argentinos. Le voy a pedir a cada uno, porque vamos llegando al final, nos corre el tiempo, desgraciadamente, estamos en los últimos 7 minutos del debate. Si se animan a hacerse la pregunta de rigor entre ustedes y hacer un cierre escueto, sencillo, para que entre todo. Nos queda todavía 5 minutos finales después de ustedes. ¿Se animan? ¿Nos respetan la pauta de ser breves, escuetos? Ramal, la pregunta ¿a quién? A ver, a Lipovetsky. No, ya que estamos hablando de corrupción. ¿No pensás vos que perdonarle 90.000 millones de pesos de impuesto a las ganancias a las grandes empresas y seguir cobrándole otros 90 millones de pesos a los trabajadores, ¿no pensás que sacarle el impuesto a los ingresos brutos a las empresas y cobrarle impuestos al consumo, nuevos impuestos al consumo a los trabajadores, ¿no pensás vos que despojar a los jubilados de 100.000 millones de pesos de un plumazo, ¿no pensás que todo eso es un gigantesco acto de corrupción orquestado desde el Estado? Lipovetsky. Gracias, breve, Marcelo. porque Sí, tenemos que entrar es todos. difícil ser breve con semejante pregunta. Gracias, Marcelo, por la pregunta. Mira, a ver, 2 o 3 cosas. Primero, con respecto al tema de la reforma impositiva, me parece que la reforma impositiva es mucho más integral que decir que le perdonás ganancias a uno y le impones por otro. Por ejemplo, estamos grabando la renta financiera, cosa que nunca antes se quiso hacer. A los que tienen un plazo fijo. Marcelo, déjame, vos me preguntaste, ahora yo respondo. Respecto a la rebaja del impuesto a las ganancias, tiene que ver con justamente lo que no se reparte en dividendos. Y esto me parece que es importante. Ya el gobierno anterior lo hizo en una medida que en realidad la tomó la baña en su momento, que lo hizo solamente para las pymes. Y fue una buena medida, porque en definitiva lo que estás haciendo es que la reinversión se haga, digamos, bajar el impuesto a las ganancias sobre lo que tiene que ver con lo que no repartís como utilidades y eso sea transformado en reinversión productiva. Me parece que fue una buena medida que se hizo para las pymes, ahora lo estamos haciendo para el resto de las empresas. Creo que es una buena medida en cuanto a fomentar, digamos, la inversión en la Argentina, que es la única manera de generar crecimiento económico y empleo. Y respecto al tema de los jubilados, ya lo explicamos un poquito acá, hay que esperar el proyecto en definitiva para hacer un análisis más en profundidad sobre cuánto es la afectación o no en respecto al tema del haber jubilatorio. Lo único que te puedo responder, lo único claro es que nosotros queremos una actualización trimestral, que eso va a ser una mejora para los jubilados que hoy solamente se actualizan por cada 6 meses. Arroyo, ¿a quién le pregunta? Le pregunto a Juan, entre económico y político, ¿qué debería hacer la oposición en los próximos años? ¿Cómo imaginás que debería avanzar la oposición en los próximos años? Partiendo de la base que gran parte que hemos estado acá, no estamos muy de acuerdo con la línea que está planteando el gobierno. Bueno, a Daniel lo respeto mucho. Yo, mis primeros pasos en la función pública, trabajaba administrativamente en el Ministerio de Desarrollo Social y Daniel era viceministro en aquel tiempo. Y contestando la pregunta, Daniel, yo creo que es poniendo mucho de cada uno de nosotros, que somos hoy la oposición, para conformar una oposición que pueda frenar medidas de ajuste, que pueda frenar medidas que perjudican a la gente. Yo creo que es el único camino que tenemos. También entiendo que cada uno tiene sus particularidades y sus visiones, pero algo compartimos, ¿no? Es decir, con el espacio de Daniel Arroyo, con otros espacios, con la izquierda mismo, que este modelo es inviable. Todos creemos que es inviable. Después tendremos diferencias tácticas, pero me parece que tenemos que pararnos sobre los puntos que tenemos de acuerdo y en ese sentido, si sumamos a todos los que somos oposición, no solamente a partir de la elección, ¿no? Que el 60% es oposición al gobierno, si sumamos también los escaños, es decir, las bancas en la Cámara de Diputados, somos más la oposición que el gobierno y eso no significa que tengamos ánimo destituyente, ni queramos hacer un daño institucional, porque somos muy respetuosos de las instituciones y la institución, siempre. Pero me parece que si la oposición nos ponemos todos de acuerdo en algunos puntos, podemos pedirle al gobierno, en el ámbito de discusión, que es el Congreso,
que no avance con medidas que perjudican a la gente. Esa sería mi conclusión o mi respuesta, Daniel. Preguntamos, Juan. Bien. ¿A quién? ¿A cualquiera puede ser? ¿Te queda Arroyo o Lipovetsky? Bueno, aprovecho a Daniel. Lipovetsky ya le preguntó Ramal. Lo atienden a Le preguntó Ramal. Ah, no, ya está preguntado. Ya está preguntado. Bueno, el escribano por cucaracha dijo que no. Le pregunto a Daniel. Al otro Daniel. Sí, claro, a Daniel Arroyo. Es cierto que obviamente entre los actores de la política tenemos que crear instrumentos para combatir lo que es la corrupción, y la verdad que todos conocemos, porque es de público conocimiento, los hechos de corrupción que hubo en nuestro gobierno, que yo considero que eso no tiene por qué ser generalizado, digamos. Sí hubo esos casos que todos conocemos, pero también es cierto que hay más de 50 funcionarios con denuncias de corrupción del actual gobierno en tan solo 2 años. ¿Cómo pensás, Daniel, que debe ser el papel de la justicia con los hechos, obviamente, de que hubieron en el gobierno anterior, que es el gobierno que yo soy parte, o que era parte, digamos, y con los hechos de corrupción, más de 50 que hay en la actualidad, ¿no? Bueno, yo creo claramente que tenemos que lograr una justicia que actúe en tiempo real, que evalúa al gobierno anterior, pero que evalúa al actual gobierno y al que sea en cada momento. A mí me parece que venimos de un proceso de corrupción que ha tenido como 3 etapas. El menemismo fue una corrupción clásica de funcionarios que se quedaban convueltos, que utilizaban su rol en el Estado para quedarse con dinero. Yo creo que el kirchnerismo generó un sistema de corrupción a través de la obra pública, y creo que el actual gobierno tiene un problema brutal de gente que está de los dos lados del mostrador, pero brutal en serio, en las áreas centrales, alimentos, medicamentos, nafta. Me da la impresión de que necesitamos una justicia independiente con capacidad de meterse de verdad en tiempo real. Y algo que sí está mal hoy es que la oficina anticorrupción esté una persona que claramente tiene la camiseta del gobierno. No debería suceder esto. La oficina anticorrupción tiene que evaluar hechos de corrupción y tiene que tener independencia, y no puede ser alguien que fanáticamente esté con este gobierno o con el que fuera. Creo que hay que dar vuelta a la justicia. Yo siempre pensé que el tema justicia, el tema institucional era importante, pero que el problema en Argentina era económico, social, productivo. Aprendí en los últimos años que el tema instituciones, justicia, todo, es parte de la maquinaria que se traba. Aspiro a que haya una justicia que evalúe en serio en tiempo real al actual gobierno y a los que siguen. Le queda a Lipovetsky preguntar y le queda a Ramal para preguntarle, y estamos cerrando este debate agradeciéndole a los 4 que se hayan prestado a mostrarle a la sociedad argentina de qué va a ir el Congreso a partir de esta nueva elección y la convocatoria del presidente. Pregunta final. Gracias, Santiago, gracias, Marcelo. Vos hablaste de corrupción, me preguntaste a mí justamente ese tema. Yo te pregunto, ¿cómo evalúas en ese marco, cómo justificás la posición que tuvo los diputados de tu partido y de tu espacio en la Cámara de Diputados cuando se propuso la exclusión del diputado debido de la Cámara de Diputados por ser el diputado con más causas abiertas en la historia por corrupción en la historia de la Argentina, incluidas algunas tan graves como la tragedia de Once, donde fallecieron 52 personas y hubo más de 800 heridos, y las causas como la de Río Turbio y la de la importación de gas licuado, donde hay donde hubo una corrupción gravísima. ¿Cómo lo justificás que el Frente de Izquierda del partido haya votado a favor de que Debido no sea excluido y votó para protegerlo debido? Breve. Nuestros diputados fueron muy claros. La exclusión de un diputado por razones de inhabilidad moral, a partir de que otro grupo de diputados se adjudican a sí mismos la supuesta habilidad moral, los diputados de Odeberg, de Calcaterra y todo lo demás, esa exclusión sumaria es un atropello a los derechos parlamentarios, a las libertades públicas. Detrás de Debido se estaba avasallando al Congreso y creando el principio de un estado de excepción. A nosotros, ustedes no nos van a enseñar a combatir a Debido. Imagínense, cuando Macri estaba escondido debajo de la cama, el Partido Obrero luchaba contra Ricardo Jaime, Schiavi, Debido,
y pagamos con la vida de un militante la lucha contra el vaciamiento ferroviario del gobierno kirchnerista. Mariano Ferreira, mirá si nos van a enseñar a nosotros a luchar contra debido. Pero esto era un atropello. Cerramos, Ramal, a lo de hecho, nosotros en ese momento dijimos, otra cosa es que venga con un delito de la justicia. Ahora ha venido con un delito de la justicia y los diputados del Frente de Izquierda votamos el desafuero. Así que mira, no nos van a enseñar a nosotros, ustedes, socios de Debido, de Jaime, de Odebrecht, de Calcaterra, a luchar contra la mafia ferroviaria. Señores. La izquierda luchó contra la mafia ferroviaria cuando Macri era su socio. Les pido gracias, Daniel, un por la fuerte pregunta y aplauso por a todos. poder aclarar. Agradecerle. Gracias, Lipovetsky. Gracias, Santiago. Juan Cabandíe. Muchas gracias. Un placer, Arroyo. Muchas gracias. Ramal. Como siempre, Crónica garantiza la pluralidad absoluta de ideas. Todos vienen a exponer lo que quieren y lo dicen en este programa exactamente como se les cante. Porque el que decide sos vos que está del otro lado. Escuchaste 4 partidos políticos que van a definir en el Congreso. ¿Cómo le va? ¿Bien? Un placer. Lo que nos quedamos corto hoy lo vamos a hacer el domingo.